Bueno, empecemos ya a hablar de la figura de Eduardo Dato. Eduardo Dato nace en 1856, o sea, tiene 12 años cuando es expulsada Isabel II. Nace en La Coruña porque su padre es militar y está destinado allí, que como bien indicas, no estará muy apegado a Galicia, sino más a Vitoria, donde era su madre. Y bueno, él vive esta etapa tan convulsa como el sexenio democrático y el final del reinado de Isabel II, en fin, los primeros compases de la restauración. Entonces yo te quería preguntar si Dato se puede ajustar a un personaje tipo, a un político tipo de la restauración, de ese periodo histórico. Dato se ajustaba su perfil a un tipo y a un subtipo. Y voy a explicarte un poquito esto. Sus coetáneos, no todos, pero bastantes, Romanones, pues Sánchez Guerra, etcétera, procedían de familias, pues, nobiliarias, etcétera. Dato, el padre era coronel, es decir, era coronel del ejército. Él en un principio su idea era también continuar la carrera militar, al final optó por la abogacía. Y, y sí que es un tipo de la restauración, Antonio Cánovas del Castillo, que es en su momento la figura, el monstruo que le llegaron a llamar, ¿no? Le llamaron el monstruo porque lo era todo. Cánovas pues procedía de una familia también modesta, ¿no? Pero su procedencia, es decir, no era del foro político, no era por su procedencia de los enfocados hacia la élite, hacia la vanguardia de la élite política, ¿no? Pero empezó a haber un cambio social, se comenzó a producir un cambio social a finales del 19, por el cual no solo la procedencia familiar conseguía ser un trampolín, sino la formación. Es decir, Dato constituía una clase de nuevos abogados, una generación de nuevos abogados que trabajaban para grandes financieros. Él siempre estuvo vinculado a Abreu, que era el delegado en España de la familia Rothschild, etcétera. Es decir, siempre trabajó para grandísimos financieros y hombres de mucho poder del país. Y esto era una nueva generación, una nueva quinta política que estaba saliendo, que estaba más vinculada al desarrollo profesional que un poco a la raigambre familiar, etcétera, ¿no? Que pudiera tener. Y Dato, procedente de una clase media alta, pero no alta, no una clase media, porque su padre era coronel isabelino, como tú bien dices. Bueno, el padre era, y él mamó en casa seguramente este tipo de enseñanza, de conversaciones constantes, y él nunca puso en duda su pertenencia conservadora, ¿no? El padre isabelino, de hecho, el padre, si no recuerdo mal, se jubiló con el título de coronel precisamente a raíz de todo el tema de la Primera República, etcétera. Bueno, tuvo muchos problemas. Entonces, Dato sí que se formó como abogado, consiguió contactar muy bien en Madrid, que era un círculo. Madrid constituyó un círculo muy reducido donde todo eran vasos comunicantes sociales en su día. Y Dato contactó muy bien en muy buenos despachos, consiguió promocionarse. Y entonces él representaba, por decirlo así, un nuevo perfil dentro de este dentro del perfil social. Se estaba rompiendo el perfil clásico de personas muy acomodadas de la aristocracia que accedían a bueno, pues Dato era un representante un poco de esta nueva.